teniendo como base la parte histórica. En la primera parte tratamos nosotros del grito de independencia, del bicentenario y posteriormente el bicentenario también de la batalla final. En la segunda parte hablamos de dos periodos que se denominaron la patria boba y la época del terror. Y en esta oportunidad vamos a tratar de describir lo que está relacionado con los gestores de la independencia. Fernando, Fernando, Señor, tengo el problema para cambiar la otra. ¿Cómo hago? usted tiene, Me, que, dele clic con, a ver, me quedó fijo este. Inicialmente estaba cambiando muy bien y ahora no dame un cambia. segundo, a ver si yo lo logro desde acá. Ahí está bien. ¿Pero lo puedo manejar yo mismo? Ah, Sí, sí, sí. Sí, sí, ya. Bueno, entonces esta parte tercera la llamamos gestores de la independencia de Colombia, refiriéndonos principalmente a tres personajes, debido a que gestores en realidad fueron muchos los que describimos en la primera y en la segunda parte. En este caso nos vamos a referir en primer lugar a Antonio Nariño como político y militar. Antonio Nariño, que nació en Bogotá el 9 de abril de 1965, aparece en su registro de nacimiento con los nombres de Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal. Nosotros lo conocemos como Antonio Nariño. Su educación fue algo muy especial. Desde temprana edad tenía algunos problemas o muchos problemas de salud, por lo cual esa primera parte parece que fue únicamente dada directamente en la familia o en la casa. Se presentaba una gran oportunidad porque en la familia tenían una biblioteca bastante grande en donde se trataban los temas de historia, de geografía, de filosofía, de todo lo que se puede considerar en una biblioteca que, como mencionaremos más adelante, tenía alrededor o más de unos 2000 volúmenes. La carrera militar prácticamente se inicia el 2 de diciembre de 1830, siendo presidente de Cundinamarca en una batalla en la que fue derrotado. Pero antes de terminar en esa primera parte en la educación, habíamos mencionado que la parte inicial de tipo familiar, pero más adelante realiza sus estudios en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que se encuentra localizado y hasta en la actualidad lo tenemos en la ciudad de Bogotá. Aquí es necesario considerar, o he considerado, a Antonio Nariño como periodista. Este trabajo que él realizó de la traducción y la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se había producido anteriormente en Francia, y que él en la imprenta patriótica los publicó el 15 de diciembre de 1793, le causaron una serie de problemas bastante grandes. Fue condenado a presidio en Santa Fe el 29 de agosto de 1794. Se lo consideró un reo de alta traición que debía pasar al exilio, y eso ocurrió en octubre de 1795. Fue desterrado a la parte de África, pero más adelante, pasados unos años o un año, pudo escaparse y se refugió en París. Nariño intelectual, como habíamos mencionado anteriormente, en la biblioteca familiar había más de unos 2000 volúmenes. Fue
el fundador de la tertulia. La tertulia, ¿qué era? El arcano sublime de la filantropía de carácter o tendencia masónica. Eso ocurrió en 1793. Fue también el fundador de la bagatela. Fue el primer periodo político, se puede considerar ya, que salía los domingos y estuvo en circulación desde el 14 de julio de 1811 hasta el 12 de abril de 1812. El objetivo era la defensa del centralismo. Vamos a ver más adelante que fue el fundador también de los toros de Fucha, que únicamente tuvo su ocurrencia entre marzo y abril de 1823, en donde ya en este momento hace una defensa del federalismo en contra de lo que pensaba Santander en ese momento como defensa del centralismo. A él se le atribuye el término que mencionamos en el capítulo segundo de estas charlas como el de la patria boba. Entre noviembre de 1811 y junio de 1816, en las provincias de la Nueva Granada tiene ocurrencia un sistema de gobierno conformado por una confederación con sistema parlamentario, entre los cuales como miembros fundadores estuvieron Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva, Tunja, y posteriormente se adhirieron Casanare, Chocó, Cundinamarca, Mariquita, Popayán, El Socorro y el Valle del Cauca. Sin embargo, algunos como Santa Marta, Riohacha, Popayán y Pasto permanecieron siempre fieles a la corona española. Nariño, desde ese momento, cuando era líder del centralismo, consideró que el unirse a una confederación era un perjuicio, en realidad, como en contra de lo que pensaban los demás. Nariño fue el presidente del estado de Cundinamarca, en donde en ese estado se hizo una redacción de una nueva constitución, ya esto un año más tarde, en 1812, y se presenta una reordenación de la parte administrativa. Antonio Nariño, en el 16 de julio de 1813, proclamó la independencia de Cundinamarca. El 4 de octubre de 1802, en lo que hoy se conoce como Villa de Leyva, se realizó el primer Congreso de las Naciones Unidas de la Nueva Granada. En ese tiempo, Tomás, ven. Villa de Leyva se conocía con el nombre de Villa de Nuestra Señora de Santa María de Leyva. Allí estuvieron representantes de las provincias de Antioquia, Cartagena, Casanare, Cundinamarca, Popayán, Pamplona, Tunja y Neiva. El presidente del Congreso fue Camilo Torres, quien era diputado de Pamplona, de tipo, conocemos, pues era federalista. Nariño en ese tiempo actuó como secretario con la característica de centralista. El primer congreso, como hemos mencionado, de las Naciones Unidas se realizó en Villa de Leyva. Aquí hay una hoja filatélica en donde muestra la plaza principal, el templo parroquial, donde fue el sitio de la reunión. Y de esto es importante este primer congreso por la nacionalidad, la unión de los estados soberanos y federados, deliberantes, donde se presenta la raigambre popular y lo que se considera como el pilar fundamental de la democracia. También es bueno mencionar en esta parte que Villa de Leyva fue la capital de las Provincias Unidas de la Nueva Granada desde el 4 de octubre al 26 de noviembre de 1812. Nariño en general tuvo una
podríamos decir, con problemas de salud, como le mencionamos, desde sus inicios, desde muy joven, pero una enfermedad se le agrandó en agosto de 1823. Pidió una licencia el 6 de agosto y antes de la clausura de las sesiones del Congreso. La licencia que él pedía era para buscar un mejor clima, diferente pues al que tenía por acá en Bogotá. Y escogió a Villa de Leyva porque allá tenía casa todos sus familiares, mejor dicho, él era parte también de esa casa y trató de llegar allá para encontrar un mejor clima, como sabemos, pues diferente al de Bogotá. En el momento, esa es la casa museo que existe en Villa de Leyva. La muerte de Nariño ocurrió el 13 de diciembre de 1823, cuando contaba con 53 años. Los restos mortales permanecen en la Catedral Primada de Colombia, aquí en Bogotá, como se menciona aquí en esta estampilla. Se le han rendido varios honores a Nariño. Por ejemplo, uno de los 32 departamentos en que está dividida Colombia, además del Distrito Capital de Bogotá, es el departamento de Nariño, que fue creado en 1904 de acuerdo a la ley primera del 6 de agosto. La capital, como es conocido por nosotros, es San Juan de Pasto. También en la misma ciudad hay un monumento a Antonio Nariño que fue instalado en 1911 en reemplazo de un monumento, digamos, que había existido durante mucho tiempo. Este monumento o esta estatua se encuentra en la plaza principal, que toma el nombre también de Plaza Antonio Nariño o Plaza Principal Antonio Nariño, en la ciudad capital del departamento, San Juan de Pasto. Asimismo, el principal centro de estudios del sur de Colombia es la Universidad de Nariño, que también tomó su nombre en honor a este prócer. Esta universidad fue fundada el 7 de noviembre de 1904, localizada también en la capital del departamento, y en este sobre de primer día conmemorativo de los 75 años de la fundación de la universidad, aparece con unas estampillas correspondientes a los anturios nariñenses. El Palacio de Nariño. En el Palacio de Nariño se encuentra la estatua de Nariño. Este Palacio de Nariño fue construido en todos los predios que correspondían a la casa natal de Antonio Nariño, es decir, de toda su familia, localizado en Bogotá. La inauguración de este palacio se realizó el 20 de julio de 1908. Recordemos que en la Casa de Nariño es la sede del gobierno de Colombia y la residencia también del presidente en turno. Vamos a mirar ahora a dos gestores militares y políticos. Habíamos hablado del anterior como político y militar. De este le vamos a mencionar como militares y políticos. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. No vamos a hacer confrontaciones. El objetivo no es este, sino mostrar características de cada uno de ellos. El uno, Simón Bolívar, militar y político venezolano. El otro, Francisco de Paula Santander, militar y político colombiano. Como sabemos, y es conocido de todos, Simón Bolívar contribuyó a la independencia de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, Perú y Panamá. Y por el otro lado, Francisco de Paula Santander lo vamos a considerar como célebre, ya como militar, en la participación del proceso de independencia de Colombia.
vamos a referirnos primero a Simón Bolívar, algo relacionado con su infancia y juventud. Nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y en su registro de nacimiento aparece con los nombres de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios de Aguirre, Blanco, Ponte y Andrade. Afortunadamente para nosotros tenía un nombre más corto y así es como lo conocemos, de Simón Bolívar. El bautizo se realizó en la Catedral de Caracas. En cuanto a la parte de la educación inicial, la tuvo con Simón Rodríguez, otro compatriota, y ya la educación posterior, un poco, digamos, de nivel superior, ocurrió a cargo de Andrés Bello, otro coterráneo, también de nacimiento en Caracas, unos 2 años antes, el 29 de noviembre de 1781, y que es conocido también con los nombres de Andrés de Jesús, María y José Bello. Estos dos personajes los vamos a ver a continuación con la primera, una misión diplomática que hicieron a Londres, que tenía un objetivo especial: solicitar apoyo para la Junta de Caracas. Esto ocurrió en 1810. Simón Bolívar entonces y Andrés Bello, es decir, el alumno y el profesor. Este Andrés Bello fue un educador, filósofo, traductor, diplomático, humanista, posiblemente el más importante de América. Murió en Santiago de Chile, donde había solicitado su ciudadanía el 15 de octubre de 1865. Después del regreso de Londres se inicia, digamos, toda una serie de campañas. Por ejemplo, Bolívar regresó por La Guaira el 5 de diciembre de 1810 y 5 días más tarde llegó Francisco de Miranda, a quien Bolívar lo nombró como el teniente general para el inicio de las campañas que se realizaron prácticamente 8 meses después, es decir, el 13 de agosto de 1811. La victoria en Valencia se puede considerar como el inicio de la carrera militar de Bolívar. Veamos que todas estas cosas están ocurriendo inicialmente en Venezuela. Bolívar, en otra de sus salidas, regresó por la isla de Curazao. Recordemos que esta había sido ocupada por los ingleses en su vía a Cartagena, en donde se encontró varias cosas, en varias juntas que se habían formado, no propendían por unidad, sino más bien por rivalidades. Aquí se produce el famoso Manifiesto de Cartagena. Se llama así porque era en realidad una memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada, dice, por un caraqueño. Eso es lo que en realidad es el Manifiesto de Cartagena. En ese manifiesto, el 15 de diciembre de 1812, hace un análisis político-militar de lo que había ocurrido para la caída de la Primera República en Venezuela. Entonces, él menciona como las causas de esa caída la Constitución, el federalismo. Recordemos que él iba por la parte del centralismo. La mala administración de las rentas públicas, una cosa pues que ha perdurado hasta el momento en casi todas nuestras naciones. El desacuerdo de las clases sociales, a ellos en realidad, a las clases sociales superiores, no les convenía que se presentara una independencia, pues tenían una serie de personas a su servicio y no pensaban nunca que eso pudiera llegar a la igualdad de clases. Otra de las causas
que mencionaba Bolívar en ese manifiesto de Cartagena era el no disponer de un ejército permanente, ya que cuando se necesitaba hacer un tipo en donde tuviera que ver con el ejército, tenían que comenzar a llamar a la gente, formarla nuevamente. Eso la considero como uno de los problemas más graves para el trabajo que necesitaban realizar. Y otra cosa también en donde analizó fue la acción de la Iglesia Católica que fue contraria a la independencia. Más o menos entonces, las clases sociales y la Iglesia fueron prácticamente contrarias al proceso de la independencia. Ya continuando con la campaña, hace la liberación de varias poblaciones, como la de Tenerife en el Magdalena, el Guamal en el Meta, el Banco en el Magdalena, Tamalameque en el Cesar y Ocaña en norte de Santander. Finalmente, en su viaje, hace una ocupación de Ocaña y en donde vuelve nuevamente a hacer una recomendación muy especial: no cometer los errores que cometió Venezuela. En la batalla de Cúcuta, que fue el 28 de febrero de 1913, se inicia en realidad la campaña admirable con la derrota de las fuerzas españolas y consiguiendo, por consiguiente, la libertad de Cúcuta. En este Congreso de las Provincias Unidas que habíamos mencionado anteriormente, en donde Camilo Torres fue el presidente y Antonio Nariño el secretario, y que se realizó el 27 de noviembre de 1811, tuvo como objetivo consolidar la unión de las provincias. Pero es aquí, en este Congreso, donde a Bolívar se le concede el título de ciudadano de la Unión. Se le da el grado de general de brigada y se lo encarga de jefe de la guarnición de Cúcuta. Pero hay que considerar algunas cosas. Es decir, en ese momento ya Bolívar disponía de una fuerza eficaz, es decir, no iba a hacer la conformación de un ejército, ya se contaba con oficiales neogranadinos bastante preparados, brillantes, como los que hemos mencionado en muchas secciones anteriormente, y también tenía en mente una eventual reconquista de Venezuela. En el Congreso de Cúcuta, ya el objetivo principal era la unificación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. El organizador en este caso fue Antonio Nariño. Aquí es donde se establece la Constitución de Cúcuta, en donde en esta república ya de la Gran Colombia el presidente es Simón Bolívar y el presidente Francisco de Paula Santander. Aquí en esta estampilla se ve lo relacionado con el Congreso Constituyente de la Gran Colombia en Villa del Rosario de Cúcuta. En la Convención de Ocaña, el objetivo fue reformar la Constitución de Cúcuta. Tuvo lugar en Ocaña. En esta iglesia fue la sede de esa reunión, y esto ocurrió entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1828. Aquí, en esta oportunidad, ya se empezó a presentar una confrontación entre Bolívar y Santander. El 27 de agosto de 1828, Bolívar firmó una carta en donde consideraba los siguientes puntos. Hacía una revocación de los poderes de los diputados, la disolución del Congreso, la disolución de cargos públicos, comenzando por quien en ese momento era el vicepresidente, Santander. Hizo un desconocimiento de los actos de la Convención de Ocaña, promulgó el decreto orgánico que se consideró como la ley fundamental en ese momento,
y dejó sin vigencia la Constitución de Cúcuta, es decir, Bolívar se proclamó dictador. Contra la vida de Bolívar se presentaron varios atentados. Uno de los más renombrados es la conspiración septembrina que tuvo lugar en Bogotá, siendo Bolívar el presidente de la Gran Colombia. Esto ocurrió el 25 de septiembre de 1828. Afortunadamente, una persona conocida como la libertadora del libertador, Manuela Sánchez Santamaría, pudo alertar a Bolívar sobre lo que estaba ocurriendo en esa noche y de esta manera pudo salvar la vida de Bolívar. En esta ocasión se consideró como responsable directo a Francisco de Paula Santander. El juicio consistió en que debía ser condenado a muerte y así apareció inicialmente la condena. Sin embargo, Bolívar le perdonó la vida, pero no lo dejó en Colombia, sino que lo desterró. Otro atentado contra Bolívar fue la insurrección que ocurrió en 1829 a cargo de José María Córdoba. José María Córdoba había nacido el 8 de septiembre de 1799 en Concepción, Antioquia. Es conocido como el héroe de Junín y Ayacucho y recibió una orden del Consejo de Gobierno de ser condenado a muerte. Y su muerte ocurrió el 17 de octubre de 1829 en el santuario también en Antioquia. En el Consejo Admirable que tuvo lugar en Bogotá, aquí vemos el escudo de Bogotá, siendo este presidente aquí, tuvo un objetivo, el renunciar a la presidencia, evitar la disolución de la Gran Colombia. Él sabía los problemas que se estaban presentando y quiso evitar pues ser el responsable directo de esa disolución de la Gran Colombia. Y en este congreso que se realizó entre el 20 de enero y el 11 de mayo de 1830, presentó una renuncia apenas comenzado el Congreso Admirable. O sea, el 20 de enero de 1830 presenta su renuncia. El objetivo que él tenía era exiliarse en Europa. Desafortunadamente, la aprobación de su renuncia no ocurrió sino muy pocos días antes de terminar el Congreso Admirable. Es decir, la renuncia fue aprobada el 4 de mayo de 1830. Y él inició un viaje el 8 de mayo de 1830 por el río Magdalena. Aquí estamos mostrando algo del río. El río Magdalena es Estampilla. Como final en Cartagena y de ahí dirigirse a Europa. Esto era lo que pensaba inicialmente, pero en el camino ocurrió algo diferente. Bolívar enfermó y de gravedad. Tuvo que su programación cambiar, sufrió un desvío que no fue programado. La causa, pues como hemos mencionado, ya es el agravamiento de su salud y tuvo que llegar a Santa Marta, lo cual ocurrió el 6 de diciembre de 1830. El sitio de la llegada fue lo que se conoce como Quinta de San Pedro Alejandrino, que era una propiedad de Joaquín de Mier, un español muy amigo de Bolívar, fiel a la causa de la independencia y que inmediatamente supo de la gravedad de Bolívar, le ofreció este hospedaje. Estando ya en su lecho de enfermo, el 10 de diciembre de 1830, lanzó una proclama a los pueblos de Colombia que dice lo siguiente:
Aquí en esta estampilla está escrito. Dice, colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y aquí también dice lo siguiente, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mundo cuando me persuadí que desconfiabas de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credibilidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. En la mañana del 16 de diciembre de 1830, los síntomas de su enfermedad se incrementaron y por la noche fue mucho el incremento en esos síntomas, ya que es viendo estas condiciones, el médico Augusto Próspero Reverend, un francés, amigo también de la casa de donde estaba hospedado, ya viendo la gravedad y del deceso próximo, muy próximo, invitó aquí ven aquí, a los amigos más cercanos para que pudieran ellos darle el último adiós, recibir algunas informaciones o algunos comentarios. Y ya el 17 de diciembre, a la edad de 47 años, murió Simón Bolívar en el sitio en donde había llegado. Los funerales, la inhumación se hizo el 20 de diciembre de 1830, aquí en esta catedral basílica que aparece representada en esa estampilla, en Santa Marta. Aquí duraron los restos durante 12 años y después de esos años fueron trasladados a Venezuela, donde reposan en el Panteón Nacional en Caracas. Posiblemente últimamente han sido trasladados a otro sitio. Varios han sido los honores que se le han hecho a Bolívar después de su muerte. Recordemos, Simón Bolívar fue el hombre de América, una figura no histórica únicamente en Colombia y en Venezuela, una de estas partes, sino es una figura histórica universal. Y se le han rendido varios honores a través de Colombia y del mundo, a través de estatuas, plazas, calles, parques, monumentos y últimamente una corriente política también, el bolivarianismo. En una parte donde se le rinde honores a Bolívar es en nuestro himno nacional de Colombia, que se cantó por primera vez el 11 de noviembre de 1887. Este himno, como sabemos los colombianos, consta de un coro y 11 estrofas. La estrofa sexta dice, Bolívar cruza el Ande, que riega dos océanos, espadas cual centellas, fulgura en Junín. Centauros indomables descienden de los llanos y empieza a presentirse de la epopeya el fin. Este himno fue adoptado por la Ley 33 el 18 de octubre de 1920 como himno nacional de Colombia. En el altar de la patria, localizado en Santa Marta, exactamente en San Pedro Alejandrino,
esta es una obra que fue construida en 1930 con motivo del primer centenario de la muerte, pero ya fue inaugurado en 1942 y desde ese tiempo alrededor de la plaza son izadas todas las banderas de América, no únicamente las que fueron liberadas por Bolívar, sino todas las banderas de América. Otro homenaje que se le ha hecho está en la Plaza de Bolívar en Bogotá. La estatua de Bolívar que se encuentra entonces, como hemos mencionado aquí en esta Plaza de Bolívar, se considera desde 1995 como un monumento nacional y fue inaugurada esa plaza el 20 de julio de 1846. En el puente de Boyacá, aquí en este puente donde tuvo lugar la batalla final o la batalla del puente de Boyacá, como los mencionamos en una primera parte de una exposición. Aquí se encuentra el monumento a Bolívar, ¿sí? Aquí en el centro se encuentra Bolívar. Está sostenido por 5 mujeres que representan los países liberados, o sea, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Este es otro homenaje que se le hizo a Bolívar, el conocido como Bolívar desnudo de Pereira. Es un símbolo de la libertad. Está localizado en la Plaza Bolívar de Pereira, del departamento de Risaralda, y fue inaugurado el 30 de agosto de 1963, coincidiendo con el centenario de la ciudad. La Casa de Bolívar en Bucaramanga es considerada un bien de interés cultural de carácter nacional. Esta casa sirvió de hospedaje a Bolívar por 2 meses durante el tiempo que duró la Convención de Ocaña, que como es conocido fue entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1828. Desde 1999 fue declarada esta Casa de Bolívar en Bucaramanga como un monumento nacional. Los Juegos Bolivarianos. Este es un evento deportivo multidisciplinario que tiene carácter olímpico y que se realiza cada 4 años. Tiene como participantes los países liberados por Bolívar junto con otros países invitados. Estos primeros Juegos Bolivarianos, llamados así en honor a Simón Bolívar, los primeros fueron realizados en 1938 en Bogotá y en la actualidad o desde hace mucho tiempo, desde los inicios, como hemos mencionado, tiene el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. El departamento de Bolívar, que tiene como capital la Cartagena de Indias, es un estado soberano desde el 15 de junio de 1857 y departamento desde el 4 de agosto de 1886, de acuerdo a la Constitución del 86. Bueno, la Gran Colombia quedó legalmente disuelta en 1831 con el establecimiento de 3 repúblicas. La Nueva Granada, que es lo que corresponde hoy a Colombia, Venezuela y Ecuador. El liderazgo lo tomó en esta parte de la Nueva Granada ya Francisco de Paula Santander, ya regresando del exilio de Estados Unidos. Recordemos que había sido enviado para allá en conmutación a la pena de muerte que se le había impuesto por tratar de liquidar, por decirlo en alguna forma, a Bolívar. Francisco de Paula Santander nació en Villa del Rosario de Cúcuta. Fue bautizado en esta iglesia que aparece en esa estampilla, la iglesia del Rosario de Cúcuta,
el 2 de abril de 1792 y fue bautizado con el nombre de Francisco de Paula Santander Omaña. Los estudios iniciales, pues los realizó en su ciudad natal, pero ya los estudios superiores los realizó en Bogotá, en el Colegio Mayor de San Bartolomé, en donde obtuvo el grado de bachiller en filosofía en 1808. La carrera de Santander fue como un poco rápida, podríamos decir. Ingresó como recluta voluntario. Más adelante fue subteniente abanderado del batallón Guardias Nacionales, directamente en el batallón de infantería número 5 de la Unión. Más adelante fue parte de la inspección militar de la Comisión de Guerra en la Junta Suprema. Participó en la campaña del norte junto a Antonio Baraya y también en la guerra de la Federación contra las fuerzas centralistas de Cundinamarca. En 1812 recibió el grado de teniente, pero muy rápidamente, yo creo que 2 meses más adelante, en ese mismo año, fue ascendido a capitán. Ya en 1813 era mayor. Participó en la defensa de los valles de Cúcuta, en donde sufrió una derrota, es decir, fue vencido. Participó en las guerras de 1813, ya con él en 1814 ya era coronel. 1818 era general de brigada y desde este momento ya comienza su participación importante en las fuerzas de Casanare, que se unieron a las de Bolívar para llegar posteriormente hasta la parte final, que fue la batalla de Boyacá. El ganador de la victoria tuvo una carrera política bastante interesante. Fue el organizador de la campaña de la resistencia contra la reconquista y después de la independencia, como habíamos mencionado en la primera parte, después de lo que ocurrió en la batalla de Boyacá, la de Pantano de Vargas y de Boyacá, llegó a ser el vicepresidente del estado de Cundinamarca, actual Colombia, en 1819. Ejerció el poder ejecutivo en ausencia de Bolívar, que en ese momento se encontraba en algunas batallas en el sur. Aquí también es importante mencionar que fue el responsable de unas ejecuciones que ocurrieron el 10 de octubre de 1819, en donde ordenó fusilar a José María Barreiro. Este fue José María Barreiro, como recordaremos, fue la persona a cargo de los ejércitos españoles que fue derrotado en el en la batalla de Boyacá. Entonces, Santander ordenó el fusilamiento de José María Barreiro y 39 compañeros. Aquí es importante mencionar el nombre de quien en ese momento era prácticamente un niño, Pedro Pascasio Martínez, que fue el que tomó preso a José María Barreiro, quien ofreció que lo dejara libre entregándole una cantidad determinada de monedas de oro y de plata, a lo cual este niño, Pedro Pascasio Martínez, se rehusó y lo entregó directamente a Bolívar y a Santander. La ejecución tuvo lugar en la Plaza Mayor de Bogotá, en esta plaza que ha sido el centro de eventos muy importantes como el del Grito de la Independencia de 1810 y otros eventos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. José María Barreiro, conociendo quién era Santander,
le envió todas las insignias de masón. La respuesta de Santander fue: la patria está por encima de la masonería. Entonces no le perdonó la vida y fue ejecutado junto a otros 39 compañeros, como hemos mencionado. Entre 821 y 822 es vicepresidente en el Congreso de Cúcuta. Posteriormente ejerció el poder ejecutivo, es decir, la presidencia, en 1827. Y por motivo de la ausencia de Bolívar también en la campaña del sur, fue su representante y más tarde reelegido en 1828. Ya hemos mencionado esto de la conspiración septembrina, pero aquí podríamos mencionar algunas causas. Santander estaba por un estado federal, Bolívar por un estado unitario. La visión de Santander era regional, la visión de Bolívar era continental. De ahí vienen entonces estas condiciones que hemos mencionado. Fue Santander acusado sin pruebas, degradado, condenado a fusilamiento. La pena le fue conmutada, como habíamos mencionado, pero tuvo que exiliarse. Como presidente de la Nueva Granada, firma la Constitución de 1832. Se le ofrece la presidencia interina el 9 de marzo de 1832, pero como sabemos, pues habíamos mencionado anteriormente, Santander no se encontraba en Colombia, se encontraba ya en Estados Unidos y por eso la posesión únicamente se realiza el 7 de octubre de 1832. Estuvo en forma interina el 1 de abril de 1833. Ya tiene una propiedad por 4 años de la presidencia, ya que fue elegido para el periodo 1833-1837. Ya era una política de carácter liberal. ¿Cuál era la responsabilidad de la estabilidad del nuevo Estado que en ese momento iba a liderar? En la parte de la economía, es bueno mencionar las labores que desarrolló Santander. El desmonte de la estructura fiscal de la colonia, es decir, la eliminación de lo que en ese tiempo se conocía como el impuesto de la alcabala, los derechos de explotación de muchos de los recursos naturales. Promovió en su época la exportación del tabaco, del café y del algodón. Y al fin de su mandato se encontraron algunas cosas bastante interesantes. No hubo déficit, hubo una reducción de los gastos de representación, lo que acarreó la furia, la rabia, por decirlo en alguna forma, de las personas que estaban lucrándose de esos gastos, de representación excesivos. En cuanto a la parte de relaciones exteriores, el gobierno de Santander tenía como objetivo lograr el reconocimiento en el exterior de lo que era esta nueva patria. Perdón. Hasta ese momento ya había tenido, lógicamente, el reconocimiento de la Gran Bretaña, de los Estados Unidos de América y de la Santa Sede. Durante su gobierno se estimuló la marina mercante y se hizo el primer tratado de amistad ya con el gobierno de Venezuela. Cuando se terminó su periodo de la presidencia, rechazó la reelección a presidencia, pero entonces nombraron otro candidato que no ganó las elecciones, sino que las ganó
uno contrario, José Ignacio de Márquez. En ese momento Santander, ya convertido en senador y presidente del Congreso de la Nueva Granada, lideró la oposición continua a Márquez. Pero Santander enfermó y murió ya el 6 de mayo de 1840. La autopsia reveló 2 heridas de bala y una de lanza. Estas heridas posiblemente fueron infligidas en el pantano de Vargas o posiblemente también en la batalla de Boyacá. En el testamento reza lo siguiente: ojalá hubiera querido a Dios tanto como quise a mi patria. Los restos de Santander reposan en el Cementerio Central en Bogotá, que es el Panteón Nacional, que había sido construido y puesto en servicio en 1836, cuando él ejercía la presidencia. Este cementerio es el más antiguo de Bogotá. Muchos han sido los honores que se le han rendido, los honores póstumos que se le han rendido a Santander, al hombre de las leyes y que llevan su nombre. Por ejemplo, la casa donde nació en el 2 de abril de 1792 y que posteriormente se albergó en 1821, es un monumento nacional que ha sido aprobado, que fue aprobado mediante la ley 164, 30 de diciembre de 1959. Esta Casa Museo Santander funciona en la actualidad la Academia de Historia. 2 departamentos tienen su nombre en honor a Santander. Norte de Santander, el sitio de nacimiento, que fue catalogado o como llevado a la categoría de departamento en 1910. La capital es Cúcuta. Aquí hay una hoja filatélica determinada relacionada directamente con el centenario del departamento. El otro departamento, el departamento de Santander, que en 1862 era Estado soberano y desde 1886, de acuerdo a la constitución de ese tiempo, es departamento. La capital es Bucaramanga. La estatua de Santander en Cúcuta, ¿sí? En la ciudad de Cúcuta. En el parque conocido como Gran Colombia está una estatua, un material de bronce que fue elaborado en Hamburgo, Alemania, y fue inaugurada el 7 de agosto de 1893. En honor entonces a esta estatua de Santander en Cúcuta. La estatua del Parque Santander en Bogotá, en el centro de Bogotá, antes de la República era conocido como el Parque San Francisco, debido a la cercanía con la iglesia de San Francisco. Inicialmente era conocida como la Plaza de las Hierbas debido a la venta que se hacía de algunos productos en esa zona. Pero además de eso, muchos parques en Colombia llevan el nombre de Santander, pues ya hemos mencionado. Estatua, por ejemplo, en el Parque Santander en Barranquilla, que fue inaugurada en 1922, había sido fundida en París y es un monumento significativo en Barranquilla y para todos los barranquilleros. El Palacio de Justicia en Bogotá. Recordemos que Santander pues, es el autor en realidad del orden legal en Colombia. Hay un pensamiento civilista. Dice, la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. Y en el Palacio de Justicia se lee exactamente lo que se menciona aquí en esta estampilla. Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad. El busto de Santander en Ocaña también
en el municipio de Ocaña tiene los nombres de Parque de Ocaña, Parque 29 de Mayo o Parque Santander. Muchas gracias. Feliz Navidad 2020. Próspero año 2021. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, Definitivamente cada vez uno aprende más de la historia de Colombia y de la importancia de estos próceres independentistas. sí, señor. Pueden abrir los micrófonos todos, por supuesto. Por cierto, sí, por aquí Marinela preguntaba que si el jueves de la próxima semana se cumplen 190 años de la muerte de Bolívar. 17 de diciembre, en la quinta de San Pedro Alejandrino, ¿no? Santa Marta. Sí, señor. Néstor. Sí. Suya la palabra. Gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Gerardo, por su magnífica exposición. Rescatamos muchos puntos interesantes en esta disertación. ¿Hay alguien que desee formular alguna pregunta o quiera participar ampliando algún concepto de los expresados por el doctor Gerardo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Soy Orlando Ramírez Orozco. Bueno, yo quería primero felicitar al doctor Néstor Álvarez Reyes por tan importante evento y bueno, desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año, lo mismo al conferencista, el doctor López, y quería resaltar de esa conferencia, pues que dos líderes tan importantes en esta independencia de Colombia como son los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, con dos interpretaciones acerca del Estado, una centralista y otra federalista, un poco la experiencia, digamos, hacia el presente, en términos constructivos, sería reflexionar y repasar cuáles son los elementos importantes del centralismo y cuáles son los importantes del centralismo para poder diseñar, seguir avanzando en la construcción de nuestra patria Colombia con una visión de que logre reivindicar los aspectos positivos de ambas tendencias, porque finalmente es la presencia de los dos, la participación de los dos próceres que consolidan esa libertad, no solo colombiana, sino del resto de países que integraron a esta liberación. Entonces, sí, resaltar un poco cómo lograr uno en la práctica unir, fusionar esa visión centralizada y esa visión federalista o descentralizada. Quería dejar esa inquietud. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Vi pidiendo la palabra al hermano Nilsson, eminente médico. ¿Deseáis participar? Bien, si no hay preguntas o ampliaciones a lo expuesto por el doctor Gerardo, quiero resaltar algo muy importante que vi en su exposición, y es que por primera vez encontramos que en este tipo de conferencias, en estas disertaciones, se ha tocado tangencialmente la masonería.
valdría la pena. Por ahí vi al doctor Álvaro, que tiene una espectacular colección sobre masonería, nos permitiera el próximo año exponer sobre este tema, en donde permanentemente en los estudios sobre el proceso de independencia aparece la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de Haití, con marcadas connotaciones masónicas. 472 ha puesto a circular la estampilla de Navidad, una estampilla bien interesante para ser estudiada. La estrella de 6 puntas. Vale la pena que no solo veamos la imagen, sino que nos adentremos en el análisis de las 6 puntas. Le agradezco a todos y cada uno de ustedes haber estado con nosotros en esta y en las anteriores reuniones. Esperamos retomar esto en enero para seguir trabajando en torno a la filatelia y que esta nos permita construir conocimiento. Feliz Navidad para todos, un año.